y hacer una comparación más vistosa. Así que vamos de una vez allá, nos quitamos de la pantalla y pasamos entonces a ver el estilo general de los perfumes. Vamos a empezar por el Light Blue, que es ese aroma clásico costero, frescura cítrica, aire limpio, esa esencia de darte una ducha con agua bastante fría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que bien. En esta ocasión vengo a hacer otra comparación de dos fragancias ideales para primavera y verano, y sobre todo para los amantes de los perfumes cítricos. Aquí tenemos el Dolce & Gabbana Light Blue para hombre y el Odyssey Mega de Armaf. Para muchos dirán, ok, que tienen estas dos fragancias de similitud. Pues más de lo que se pudiera creer. El ADN de estas dos fragancias son parecidos en un buen porcentaje. Aquí tenemos este perfume que fue lanzado en el 2007 y que tiene unos acordes principales cítricos, especiados frescos y aromáticos. Por otro lado tenemos el Mega, que fue lanzado en el 2023, y entonces aquí los acordes son cítricos, aromáticos y especiado fresco. Como se pueden dar cuenta, la similitud de sus acordes son bastante parecidos, y esto se debe a que tienen cierta construcción olfativa similares. Debajo le voy a dejar los links de ambas fragancias para que lo vayan a chequear. Esto hace que el Odyssey Mega sea ligeramente más aromático, pero todo girará en torno a una esencia cítrica, principalmente a naranja. Entonces, como he estado subiendo la misma temática, vamos a quitarnos de la pantalla y hacer una comparación más vistosa. Así que vamos de una vez allá, nos quitamos de la pantalla y pasamos entonces a ver el estilo general de los perfumes. Vamos a empezar por el Light Blue, que es ese aroma clásico costero, frescura cítrica, aire limpio, esa esencia de darte una ducha con agua bastante fría y luego recibir los rayos del sol sobre tu piel. Odyssey Mega sigue esa línea de los cítricos, de los frescos, pero con un giro más aromático, más moderno y vibrante. Así podemos decir que el Light Blue es aquel que es fresco, relajado, tradicional. Odyssey fresco, con actitud, menos sencillo. Pasamos entonces de una vez a ver el uso ideal y su público objetivo. Light Blue es perfecto para quien quiere algo simple, seguro, fácil de usar en días calurosos. Odyssey Mega es más atrevido, conserva esa frescura, pero se nota ligeramente más dinámico, más urbano. Light Blue, oficina, clima cálido, uso casual diario. Odyssey Mega, salidas informales, encuentros sociales y para mostrar ese toque de juventud con estilo. Entonces, Light Blue, ideal en verano y primavera. Odyssey Mega, primavera, verano y otoño. Originalidad de las fragancias. Light Blue es el favorito desde hace muchísimo tiempo. Incluso es considerado como algún perfume firma por muchas personas que lo usan botella tras botella, y que realmente para muchos coleccionistas, pese a cualquier cosa que se pueda decir de esta fragancia, como su rendimiento, que lo vamos a ver más adelante, sigue siendo una opción siempre a elegir. Entonces, Odyssey Mega, aunque puede estar inspirado en otros perfumes que a mi entender es inspirado en el Dolce & Gabbana Light Blue, pues logra destacar más. No huele a lo mismo de siempre, tiene esa vibra menos genérica, más original dentro del mundo de los perfumes frescos. Y ojo, que todo lo que estoy diciendo aquí de una fragancia es con respecto a la otra. Es decir, el universo de este video son estos dos perfumes. Light Blue entonces, aroma conocido, probado, pero común, sencillo, no tiene una construcción olfativa demasiado intrincada. Odyssey Mega, fresca, con toque distintivo, más inesperada. Aquí se puede decir que el Odyssey, que también está inspirado, es un dupe del Yves Saint Laurent White,
pues en este caso es más original. Rendimiento. Aquí es una de las partes donde se va a decidir el público bastante claro. Y es que pese a que el Dolce & Gabbana Light Blue es ese perfume mítico que ha sido siempre elegido por muchas personas, muchos coleccionistas de perfume lo siguen usando. Algunas personas incluso lo usan para dormir. Pues en este caso el rendimiento es bastante pobre. Este es un perfume que pudiéramos decir que dura de 4 a 6 horas en la piel. Su estela y su proyección son bastante personales. En el caso de Odyssey Mega, entonces aquí el rendimiento es mayor, de 6 a 8 horas, y proyecta mejor. En mi caso va de 5 a 7 horas aproximadamente. Light Blue, rendimiento moderado. Odyssey Mega, buena duración y más presencia. En conclusión a la pregunta, ¿ambos funcionan? Pues la respuesta es sí, dependiendo cuál sea el público objetivo. Este es un perfume que, en comparación, para seguir la fragancia como tal, no el perfume, la fragancia como tal, diríamos que el Odyssey Mega es mucho mejor, pues este tiene mejor rendimiento y su fragancia en comparación es más original. En el caso del Dolce & Gabbana Light Blue, es un perfume más sencillo, más plano, va a lo justo, directo al grano, y quizás aquí radica la especialidad y el éxito del perfume, porque lo sigue teniendo, que hace más a lo natural. No es demasiado intrincada, pero la duración sí deja mucho que desear. Hay que estar reaplicándoselo después de las 2 horas, y esto para muchos no es de un perfume que merezca la pena comprarlo, por lo que yo digo que sigue teniendo bastante poder sobre las personas que ya tienen algo de conocimiento de este perfume con el pasado. Es decir, este perfume le trae ese baño de nostalgia, o simplemente ya tienen inclinación con la marca Dolce & Gabbana Light Blue. Hay personas que la siguen mucho y prefieren este sobre cualquier otra opción. Pero me gustaría saber cuál de los dos tú prefieres, cuál has usado, y me lo dejes en un comentario a ver qué te parece el video. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Entonces ahí te dejo el Dolce & Gabbana Light Blue para hombre y el Odyssey Mega